Buenos días a todos y a todas nuestros participantes. Desde la Dirección General de Presupuesto Público les doy la más cordial bienvenida a esta capacitación virtual Programación Multianual Presupuestaria 2023-2025, etapa de estimación de ingresos para gobiernos locales. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial de la DGPP del MEP, y estaré a cargo de moderar la presente jornada. Hoy continuamos con el ciclo de capacitaciones sobre la programación multianual presupuestaria 2023-2025 y en esta oportunidad se tiene como objetivo que los gobiernos locales refuercen las principales consideraciones alrededor del registro de su estimación de ingresos como primera etapa del proceso de la programación multianual presupuestaria. Antes de iniciar con la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente evento, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora doy la bienvenida a la directora de la Dirección de Articulación y Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público, la doctora Nelly Guamaní, para que brinde las palabras de apertura a esta capacitación. Buenos días, doctora. Adelante. Muchas gracias, Marieli. Y muy buenos días a todas y todos los funcionarios de los gobiernos locales que nos acompañan el día de hoy. Para mí es un placer darles la bienvenida a esta reunión virtual donde se les brindará los lineamientos y procedimientos establecidos en la normativa para que los pliegos de gobierno local realicen el adecuado registro de sus estimaciones de ingresos en el módulo de programación multianual presupuestaria, con el que darán inicio a un proceso de programación multianual presupuestaria presencial. En ese sentido, nuestra expositora desarrollará las principales etapas de la programación multianual presupuestaria, haciendo énfasis en la etapa de la estimación de ingresos por todas las fuentes de financiamiento, las que se prevé recaudar o percibir durante los 3 años que comprende la programación multianual presupuestaria, incluyendo la proyección de los saldos de balance correspondientes. Recuerden que cuando nosotros hacemos toda la ejecución presupuestaria por diferentes motivos, al finalizar el año vamos a tener un saldo de balance. Esa proyección es importante tomarla en cuenta porque cuando se estima luego el presupuesto anual de la entidad o también los límites de incorporación de mayores ingresos, ¿no? Se toma en cuenta lo que ustedes están considerando en la proyección de saldo de balance. Entonces, cuanto más, digamos, cercana tienen a la proyección real, es mejor porque eso nos permite una mejor, diríamos, aproximación del presupuesto y también, por supuesto, una mejor gestión presupuestaria en general. Entonces, desde la Dirección General de Presupuesto Público estaremos muy satisfechos que los funcionarios de las áreas de planificación y presupuesto de los pliegos de gobierno local conozcan los principales hitos y plazos de la estimación de ingresos, como el registro y los recursos estimados por el MEF, alineados a lo establecido en el artículo 8 de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Les agradezco a todos por su participación de hoy. Que tengan un excelente día. Agradecemos su participación, doctora Nelly. Antes de iniciar con la capacitación, debo recordarles que para recibir el material es necesario que registren su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento, indicando sus datos y la entidad a la cual pertenecen. Ahora sí, iniciamos con la exposición del presente tema y para ello doy la bienvenida a nuestra expositora Jocelyn Malky Cubas, analista de programación de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal de la DGPP. Bienvenida, Jocelyn, adelante. Gracias, Marieli y Nelly, por la presentación. Buenos días con todos los representantes de los gobiernos locales. Mi nombre es Jocelyn Malky Cubas y en la presente capacitación abordaremos los principales hitos de la primera etapa de la programación multianual presupuestaria, la etapa de la estimación de ingresos, proyección y registro en el módulo de la programación multianual. De esta manera, el contenido de la exposición es el siguiente. Primero, hablaremos sobre el marco normativo que da sustento a la etapa de estimación de ingresos. Luego, veremos el alcance normativo. Asimismo, repasaremos brevemente el proceso de la programación multianual presupuestaria 2023-2025 y sus principales hitos.
Además, se detallará en qué consiste la etapa de estimación de ingresos, los objetivos, las principales partes de esta etapa y sus hitos. Además, brindaremos indicaciones a considerar para el adecuado registro de las estimaciones de ingresos en el módulo de programación multianual presupuestaria, etapa de estimación de ingresos 2023-2025. Y finalmente, se detallará algunas propuestas de metodología de estimación, de modo que pueda aportar y retroalimentar la metodología actual del pliego. El marco normativo se sustenta en lo siguiente: en el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y el que establece el marco para la asignación financiera del sector público, así como la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, las cuales regulan la programación multianual presupuestaria como fase del proceso presupuestario. Asimismo, en la Directiva de Programación y Formulación Presupuestaria se define las etapas de programación multianual presupuestaria, siendo la primera de estas la etapa de estimación de ingresos. En cuanto al alcance normativo, lo establecido para la estimación de ingresos aplica a los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y también a los de los gobiernos locales. Y en la contraparte se encuentra la Dirección General de Presupuesto Público, como ente rector y a cargo de la estimación de ingresos de los gobiernos locales y demás etapas de la programación multianual presupuestaria. Como tercer punto, y para dar un poco de contexto en la presentación, es relevante hacer referencia a la programación multianual presupuestaria. El actual ejercicio de la programación multianual presupuestaria abarca 3 años fiscales, el periodo comprendido entre el 2023 y el 2025, y se sujeta a las reglas fiscales vigentes. La programación multianual presupuestaria tiene 3 etapas en las cuales participan los pliegos. Tenemos como primera etapa la estimación de ingresos, que es de la que abordaremos en esta presentación, que comprende la estimación de flujos financieros y saldo de balance de las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios para los años de la programación multianual. Luego tenemos la aprobación y comunicación de la APM, en donde se establece el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponde a cada pliego para los años de la programación multianual y que luego es comunicado mediante oficio a las entidades. Finalmente, la distribución y registro de la APM, que comprende la publicación de los diplomas y la desagregación de dicha asignación en el módulo de la programación. De esta manera, el primer gran hito de la programación multianual es la entrega de los diplomas, que constituyen los techos presupuestarios tanto para ingresos como para gastos. Este proceso de la programación multianual presupuestaria inicia con la etapa de estimación de ingresos que, para el caso de los pliegos del gobierno local, comprende que internamente cada pliego realice sus estimaciones de ingreso y registre dichos estimados en el módulo de la programación multianual. De esta manera, esta información es insumo para la elaboración de la asignación presupuestaria multianual. Sobre el detalle de la etapa de estimación de ingresos, esta etapa consiste en la estimación de los flujos y saldos de balance financieros que se prevé recaudar durante la programación multianual 2023-2025, con el objetivo general de brindar una proyección de ingresos adecuada y precisa, necesaria para la estimación de la APM. En general, la estimación de ingresos tiene 2 objetivos específicos. Para el caso de los gobiernos locales, nos centramos en el primer objetivo: la mejora continua en la estimación de la recaudación por parte de las entidades. En el caso de los gobiernos locales, se busca como objetivo específico la mejora en la estimación de la recaudación para progresivamente darle mayor precisión a los datos y reducir la variación entre el PIA y el PIM, ya que se tienen límites de incorporación de mayores ingresos. En el 2021, esta variación PIA-PIM en promedio fue de 20.326 millones de soles
para las fuentes de financiamiento que se sujetan a los límites, para los 3 niveles de gobierno. En general, en el periodo 2016-2021, las modificaciones del PIM con respecto al PIA de RDR, donaciones y transferencias y RD, ascendieron a 16.4 mil millones en promedio, lo cual representa 49% de variación PIA-PIM anual. Por lo que con este objetivo se busca aumentar la credibilidad del presupuesto. En cuanto al aspecto normativo, el artículo 8 de la Directiva de Programación regula la etapa de estimación de ingresos para los gobiernos locales, brindando los lineamientos de en cada una de las partes del proceso de la estimación de ingresos por parte de los pliegos. En todo este proceso de estimación de ingresos presentado en el artículo 8 están involucrados los pliegos presupuestarios de los 3 niveles de gobierno. No obstante, la participación es diferenciada. La principal diferencia es que los pliegos del gobierno local no llevan a cabo reuniones de sustentación, salvo los que participan de un proyecto piloto que fue un proyecto iniciado el año pasado. El cronograma con el listado de las entidades que participarán de las reuniones de sustentación para el piloto también es algo que vamos a enviar a través de oficio con mayor información. Dentro de la etapa de estimación de ingresos, encontramos como primer paso la proyección y registro de los ingresos por parte de los pliegos. La proyección y registro de los ingresos por parte de los pliegos se realiza a través del módulo de programación multianual, etapa de estimación de ingresos. Los pliegos del gobierno local deberán registrar la estimación de su recaudación de ingresos, teniendo en cuenta los recursos que serán efectivamente recaudados para las fuentes de financiamiento distintas de recursos ordinarios. La información registrada en esta etapa constituye una base referencial para determinar la asignación presupuestaria multianual de las fuentes de financiamiento distintas de RO. De acuerdo a la naturaleza y el tipo de ingreso, se deberá registrar en el módulo de programación multianual, etapa de estimación de ingresos, lo siguiente. En primera instancia, entendamos como flujo a los flujos financieros que ingresan a los pliegos por conceptos distintos de saldos de balance. Las estimaciones de ingresos de las fuentes de financiamiento RDR, ROC y donaciones y transferencias deberán ser registradas por el pliego tanto flujos como saldos de balance. Asimismo, es importante señalar que las estimaciones registradas de ROC serán validadas en cuanto a consistencia por la Dirección General de Presupuesto Público, es decir, la Dirección General de Tesoro Público brindará las cifras finales a considerar en la asignación presupuestaria multianual. En cuanto a la fuente de financiamiento recursos determinados, los pliegos podrán registrar los ingresos correspondientes a los rubros de contribuciones a fondos e impuestos municipales, tanto saldo de balance como flujo. Asimismo, podrán registrar únicamente los saldos de balance de los rubros Foncomún y Canon sobre Canon y regalías mineras, ya que la estimación de sus flujos estará a cargo del MEF. Específicamente, los pliegos no podrán registrar ingresos en los siguientes clasificadores, pertenecientes a las transferencias de recursos por participaciones de RD, ya que tampoco se encontrarán habilitados en el módulo de la programación multianual para los gobiernos locales. Foncomún, Foncor, Canon, sobre Canon petrolero, Canon minero, Canon gasífero, Canon hidroenergético, Canon pesquero, regalías mineras, regalías FOCAM, regalía de actividad minero contractual, renta de aduanas, participación por eliminación de exoneraciones, participación por programa de incentivos de la mejora municipal, esos. Hay que recordar que registrar utilizando los clasificadores recientemente incorporados en el módulo en la programación anterior. Asimismo, estos clasificadores que tienen que ver sobre regulación de
de ingresos de impuestos municipales. A la vez hay que tener en cuenta que para mayor detalle pueden encontrar la lista de los clasificadores de ingresos vigentes 2022 en el portal web del MEF. Además, acerca de la estimación de ingresos de los gobiernos locales, el MEF está a cargo de la estimación de los ingresos que no son registrados por las entidades en el módulo de programación multianual. En particular, el MEF, a través de la DGPP, la DGPMAC y la Dirección General del Tesoro Público, está a cargo de la estimación de los siguientes ingresos públicos. En lo que corresponde a recursos por operaciones oficiales de crédito, la Dirección General de Tesoro Público remite los montos conforme al cronograma de desembolsos de los programas de endeudamiento para los 3 años consecutivos que comprende la programación multianual presupuestaria de los gobiernos locales, que comprende la programación multianual presupuestaria, toma en cuenta los contratos o convenios respectivos de las operaciones concertadas y los montos de las operaciones por concertar. Para efectos de los recursos a incluirse en el presupuesto del año 1 de la programación multianual presupuestaria, se consideran las operaciones de endeudamiento concertadas y para los años 2 y 3 corresponden a las operaciones de endeudamiento concertadas y por concertar. Asimismo, la Dirección General de Tesoro Público remite los montos de la programación de ingresos para atender el servicio de deuda nacional, que se financia de manera parcial con cargo a los recursos de la fuente de financiamiento ROC. No está de más volver a recalcar que la Dirección General de Tesoro Público será la encargada de la consistencia de los registros del ROC. En cuanto a la fuente de financiamiento recursos determinados, la Dirección General de Presupuesto Público estima los ingresos correspondientes a las transferencias de recursos por participaciones de recursos determinados, que comprenden el canon minero, hidroenergético, gasífero, pesquero, forestal, petrolero, sobre canon petrolero, regalía, que puede ser minera, Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea, el FOCAM, y la regalía contractual, así como la renta de aduana, las participaciones de eliminación de exoneraciones e incentivos tributarios, el Fondo de Compensación Municipal y otros aprobados por norma expresa, de conformidad con la normatividad vigente y los supuestos macroeconómicos proporcionados por la Dirección General de Macroeconomía y Descentralización Fiscal, de corresponder. Como hemos visto, los pliegos presupuestarios deberán realizar proyecciones de los saldos de balance y flujo de ingresos. Comenzando por el flujo de los recursos determinados. Hay que registrar información sobre los flujos de ingresos de los rubros impuestos municipales, para el caso de los gobiernos locales. Esto es recursos distintos a lo que se señala en el numeral 24.5 del artículo 24 del Decreto Legislativo 1440, según corresponda. Las estimaciones deben tener en cuenta los factores normativos que puedan incidir en los recursos determinados de este rubro mencionado. El flujo de los recursos directamente recaudados, en este caso, se debe registrar la información sobre flujo de ingreso tomando en cuenta los factores estacionales que pudieran incidir en su comportamiento, tales como información estadística de la captación, cómo va la tendencia, si es que va al incremento o va a su disminución, la captación de nuevos conceptos de ingresos, si es que existe variación en el monto de las tasas y cambios producidos en el marco legal, entre otros. Los gobiernos locales deben tomar en consideración los compromisos fiscales del documento Compromisos de Ajuste Fiscal, de ser el caso. Para el flujo de las donaciones y transferencias, debemos registrar los flujos de los recursos provenientes de donaciones y transferencias de acuerdo a los compromisos, convenios o contratos suscritos con otros países, agencias oficiales, organismos internacionales u otros pliegos no domiciliados en el país, o las donaciones y o transferencias de carácter interno según corresponda.
Finalmente, en el caso del ROC, hay que registrar información de los flujos del programa de desembolso de las operaciones de endeudamiento concertadas y por concertar. La programación de dichas operaciones para los años 2023, 24 y 25 se efectúa conforme al contrato respectivo y al cronograma de desembolsos acordado por el pliego en el marco de la normatividad vigente. La información registrada por el pliego debe ser consistente con la información que maneja la Dirección General de Tesoro Público. Asimismo, los pliegos deberán realizar y registrar los saldos de balance de las fuentes de financiamiento, recursos determinados, recursos directamente recaudados, donaciones y transferencias y recursos por operaciones oficiales de crédito. Los pliegos deberán estimar para el año 1 de la programación multianual presupuestaria en base a su capacidad de ejecución de gasto y de recaudación de ingresos del año fiscal en curso, según la siguiente fórmula. El saldo de balance en el periodo T+1 es igual a la proyección de ingresos en el periodo T menos la proyección del devengado en el periodo T, donde T es el año actual. Las proyecciones de ingresos y gastos devengado son al cierre del año y los saldos de balance se estiman para todos los rubros de las citadas fuentes de financiamiento. Para el año 2 y 3 de la programación multianual se aplica la misma fórmula, siendo T el año 1 y 2 de la programación multianual presupuestaria, respectivamente. Es importante considerar que no se deberá incluir en el importe del saldo de balance el impuesto general a las ventas deducido del crédito fiscal de corresponder, las garantías monetarias recibidas, ni los ingresos por ejecución de carta fianza o penalidades que aún no se encuentren firmes ni consentidas a favor del pliego presupuestario. Durante la etapa de estimación de los ingresos, las entidades deberán realizar una estimación adecuada y precisa y evitar sobreestimaciones y subestimaciones, ello considerando que dicha información será el marco referencial para determinar la asignación presupuestaria multianual para las fuentes de financiamiento distintas a las de recursos ordinarios, y que la incorporación de mayores ingresos, incluyendo los saldos de balance, durante la fase de ejecución presupuestaria tendrá un límite máximo, el cual será aprobado por decreto supremo del MEF a inicios de cada año fiscal, conforme a lo establecido por el artículo 50 del Decreto Legislativo 1440. Asimismo, las entidades deberán tener en cuenta los clasificadores económicos de ingresos vigentes. Las entidades del gobierno local no deben efectuar la estimación de ingresos respecto de los ingresos financiados con recursos del FONDES en el marco de la Ley 30556 y sus modificatorias. Ahora sí, nos introducimos al módulo de la programación multianual, etapa de estimación de ingresos para los gobiernos locales, para poder conocer sus funcionalidades y principalmente el proceso de registro de la estimación de ingresos por las unidades ejecutoras. Voy a compartir mi pantalla. Tenemos acá el usuario de la municipalidad distrital y una clave es a modo de prueba. Si en caso se extraviaran los credenciales de la etapa anterior, se puede solicitar un ticket de ayuda al MEF y ellos, digamos, podrán restablecerle el acceso. En este caso, el periodo de ejecución 2022, el periodo de programación 2023. En la etapa presupuestaria colocamos estimación de ingresos y entramos con el perfil de distrito. En este caso, estamos entrando a modo de prueba en el usuario de una municipalidad distrital de Pueblo Libre. Lo que podemos ver añadido este año es que tenemos una sección de preguntas frecuentes en donde vamos a ver un consolidado de las preguntas más frecuentes que nos realizaron gobiernos locales y de otros niveles de gobierno en la etapa de estimación de ingresos del año pasado.
cosa que podamos adelantarnos a algunas consultas que puedan tener, ¿no? Porque también están las respuestas. Vamos a tener un acceso a un video tutorial y cuando esté habilitado vamos a tener para poder bajar el manual de usuario del módulo a través de la sección de ayuda. En la parte del panel izquierdo vamos a procesos para poder iniciar la estimación de ingresos. Hacemos clic en estimación de ingresos y observamos que tenemos las dos fuentes de financiamiento que contienen la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, ¿no? En este caso, los dos rubros de RDR, impuestos municipales. En caso deseamos editar los montos que vienen precargados de la estimación del año pasado, nos dirigimos, hacemos clic en algunos de los rubros y nos vamos a registrar. Nos aparecen los montos ya desagregados a nivel de específica detalle de los registros que se tienen realizados por esta entidad, ¿no? Y podemos editar. Entonces acá podemos, por ejemplo, en el 2025 colocar otros montos, ¿no? Y se guardan. Cada cambio que realicemos, colocamos guardar. Asimismo, podemos ir editando varios de los campos, podemos incluso agregar un clasificador nuevo. En este caso tenemos el detalle de la genérica, subgenérica detalle, genérica, subgenérica detalle y específica detallada. En este caso, por ejemplo, vamos a impuestos y contribuciones obligatorias. Ok, seleccionamos todo. En este caso, por ejemplo, queremos registrar ingresos por alcabala. Damos a aceptar y se agrega una fila con esta descripción e ingresamos los montos. En este caso, a modo de ejemplo, podemos poner 25.000 soles en cada uno de los 3 años en cuanto a la estimación y doy guardar. Siempre recordar que debemos ir guardando para poder tener el avance de los cambios y que no se nos vaya nada. En caso, luego, revisando la estimación, se desee, por ejemplo, eliminar alguno de los registros, en este caso, selecciono y simplemente pongo eliminar clasificador. ¿Estás seguro que desea eliminar? Sí. Ok. Y guardo. En este caso, así voy editando los años de la estimación con mis nuevos montos. Voy agregando clasificadores, voy eliminando clasificadores. Siempre recordar que al momento de agregar clasificadores se debe tener en cuenta, ¿no?, el clasificador económico vigente para el 2022 que mostramos en la presentación. Y luego, bueno, de hecho, cuando ya termino de editar cada uno de los fuentes de financiamiento y rubros, porque en este caso puedo cerrar y, por ejemplo, ahora dirigirme al otro rubro, ¿no? Y hacer cambios igual. Entonces, una vez termino de cerrar y me sale todo, digamos, de modo resumido, y lo que tengo que ir es dirigirme a cerrar proceso. En este caso, no veo observaciones y por ende puedo dirigirme acá y poner cerrar estimación. Asimismo, podemos exportar a Excel estos resultados y podemos también previsualizar reportes. En este caso, en la parte de reportes del panel, vamos a detalle del ingreso y podemos ir viendo detalle del ingreso y podemos ir seleccionando si es que queremos ver una desagregación menor de todos los registros, ¿no? Podríamos, digamos, elegir si, por ejemplo, solo queremos ver de una genérica puntual, ¿no? Si solamente queremos ver la genérica saldos de balance y ya. Pero en este caso ponemos todos para poder ver todo.
Y acá lo que nos aparece a modo de ejemplo es un PDF, ¿no? Con todos el detalle, esta específica de detalle y los 3 años de la programación multianual en soles. Y ahí aparece a qué departamento, provincia, distrito corresponde este registro y lo puedes descargar en PDF, se puede imprimir y así. De este modo, una vez que ya veo mis reportes, descargo el Excel, ya con mayor facilidad cierro mi proceso y digamos, luego de que las municipalidades terminen de registrar, la municipalidad que corresponde al pliego, ¿no? Debe también verificar que esa información haya migrado, ¿no? Coordinar con el sectorista de presupuesto y esa información haya migrado al MEF, cosa que pueda tomarse en cuenta, ¿no? Y poder evaluarse al momento del análisis de los sectoristas de presupuesto. Muchísimas gracias. Ahora procedemos a continuar con la presentación. El contenido que hemos revisado ha sido a modo de ejemplo y para poder graficar, ¿no? el procedimiento del registro en el módulo y espero que les haya sido útil. Ahora sí, muchas gracias, Daniel. A continuación vamos a mostrar una propuesta de metodología de estimación. Cada pliego desarrolla su propia metodología de estimación de flujos de ingresos. No obstante, nosotros proponemos una metodología que podría aportar y retroalimentar la metodología actual del pliego. Esta propuesta consiste en un análisis de series de tiempo y de tasas de crecimiento conforme lo siguiente. Partimos de la información histórica de recaudación mensual que tenga la municipalidad, en este ejemplo, el periodo 2014-2021, a nivel de clasificador de ingresos. Se recomienda evaluar la información para definir qué conceptos de ingresos se estiman por series de tiempo y a qué conceptos se le aplican tasas históricas. Lo que sucede es que no todas las series, no toda la recaudación a nivel de clasificador va a poder estimarse de la misma forma, ¿no? Muchas veces elegimos distintas formas de estimación. En este caso, a algunas series se les va a poder aplicar series de tiempo y a otras series sí se les va a tener que aplicar lo de tasas históricas, ¿no? Para ello debemos considerar los siguientes criterios para poder clasificar las series. Primero, la cantidad de información. A través de la clasificación de las series en dos grupos, series con datos completos y series con datos suficientes, tomando en cuenta el número de datos, o sea, la frecuencia con la que se recauda en ese clasificador, ¿no? En nuestro ejemplo, una serie completa presenta una observación por mes por los 8 años de estudio, ¿no? Mientras que una serie con datos suficientes tiene por lo menos 5 años de aparición, ¿no? Entonces, series en las que tú tengas datos insuficientes, no vas a poder aplicarle series de tiempo, por ejemplo, ¿no? Otro criterio que se puede utilizar es la calidad de la información, considerando cuántos registros se tienen diferentes de cero, porque claro, uno puede tener datos, pero imagínate que solo tienen ceros. Entonces, no tienes mucha variabilidad ahí, la calidad de información no es la misma, ¿no? Entonces, si el ratio de ceros de cada serie es mayor al 50%, por ejemplo, se podría clasificar como una serie que tiene poca información. Otro criterio, el tercero, es la variabilidad de la información. Si la serie es muy variable. Esto se puede capturar a través del coeficiente de variación, que te da información sobre la variabilidad que se tiene en esa recaudación. Luego de esta clasificación, de este análisis, podemos, digamos, decidir a qué tratamiento se le va a dar a cada una de las series, dependiendo de cuál es el tipo de recaudación que mi municipalidad tiene, ¿no? Y luego de eso procedo a estimar ya sea por series de tiempo, por ejemplo, con modelos ARIMA, SARIMA, aquellos conceptos
con información que sea al menos suficiente y que sea poco variable. Entonces, de la clasificación que uno tiene, elijo los que tienen los datos suficientes para yo poder estimar por series de tiempo y los que tienen poca variabilidad, porque cuando la serie es muy variable no podemos aplicar una metodología de series de tiempo, por ejemplo. Y los conceptos, por otro lado, que tengan poca información o que sean muy variables, estos sí ya se pueden estimar a través de utilizar tasas históricas, ¿no? Como por ejemplo la proyección de la tasa de participación mensual que se tiene en dicho concepto respecto al total anual. Esa es una forma de estimar por tasas. Finalmente, se pueden colocar, por ejemplo, tasas mínimas, tasas máximas, ¿no? Asumiendo que la recuperación de nuestra economía es gradual, ¿no? Según las proyecciones, nos podemos guiar del marco macroeconómico multianual, ¿no? Y digamos, referentes de ese tipo, el reporte de inflación, tener ese tipo de benchmarks, ¿no? Posteriormente a que uno estima, es recomendable que siempre se revise la información, ¿no? Y que se empleen algunas alertas de variaciones. Si es que luego de los resultados vemos que respecto del histórico, el pliego tiene variaciones significativas, crecimientos o caídas muy significativas, habría que evaluar en esos conceptos, ¿no? Y ver si es que se puede aproximar de otra forma o si es que realmente se valida, ¿no? Y dice que el pliego considera que esa es la recaudación de la municipalidad. Hay que hacer también un análisis cualitativo, ¿no? Para poder buscar explicar esas casuísticas que se están teniendo, que puedan tener la municipalidad en algunos conceptos. El siguiente cuadro muestra los deadlines o plazos establecidos para que la municipalidad pueda cumplir con sus funciones en el marco de la programación de ingresos. En el caso de gobiernos locales, vamos a tener que el registro de ingresos en el módulo inició hace un par de días, el 2 de febrero, y va hasta el 18 de febrero. Entonces, enviamos un oficio circular, ¿no? El oficio circular número 2, 2022, y que los especialistas de presupuesto, ¿no? Ellos han enviado a las municipalidades las indicaciones ya para el ingreso al módulo y que ellos van a atender consultas funcionales que tengan, digamos, ¿no? Son los primeros personas en las que se puede, digamos, se les puede consultar algunas cosas operativas, funcionales que podamos tener consultas más allá de este webinar, ¿no? Asimismo, mencionarles que con un subgrupo, ¿no? Como les indicaba hace unos momentos, ¿no? Vamos a tener un piloto con algunos gobiernos locales, que fue un proyecto que se inició el año pasado para poder también tener mayor información sobre la recaudación de gobiernos locales, ¿no? Estos gobiernos locales participan de reuniones de sustentación, en donde sustentan los ingresos y nos dan información, por ejemplo, de la base legal que está detrás de su recaudación, y así podemos ir consolidando mayor información que luego podamos compartir o nos puedan ayudar a retroalimentar los lineamientos que nosotros damos al total de los municipios. Entonces, muchísimas gracias a todos. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Por tu presentación, Jocelyn. Sí, justamente íbamos al bloque de preguntas, pero justo queríamos reiterar a los asistentes que por favor registren su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. ¿Ya? Entonces, y también vamos a dar pase a las preguntas del formulario que nos han hecho llegar nuestros participantes. ¿Sí? Entonces, tenemos la primera pregunta. ¿Dónde se puede encontrar mayor detalle de la etapa de estimación de ingresos? Este mayor detalle que se puede encontrar de la estimación de ingresos se encuentra en el marco del artículo 8 de la Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria. Ahí está toda la información y mayor información, mayores alcances que podamos hacer precisiones en que este webinar, ¿no? Y actualmente nuestra dirección de presupuesto
viene realizando gestiones necesarias para su publicación, ¿no? Y apenas se publique, podamos encontrarlo en la web del Ministerio de Economía. Gracias, Jocelyn. Segunda pregunta, ¿qué metodologías se pueden utilizar para cuantificar y demostrar el alza o caída en la recaudación de los ingresos RDR, considerando que las medidas adoptadas ante la emergencia sanitaria y la reactivación económica? Bueno, con la finalidad de cuantificar el alza o la caída de los ingresos en el caso del RDR, se puede plantear estimar un contrafactual, ¿no? Una estimación simplificada de un contrafactual de la recaudación del año pasado, 2021, por ejemplo, y que posteriormente se tenga una comparación de cuánto es la recaudación que se observó en ese año versus lo que efectivamente estamos teniendo en los primeros meses. Y en base a esa variación, si ya es al alza, podemos decir que nos estamos recuperando, y si es a la baja, podemos decir que todavía estamos en un proceso de converger a la recuperación, ¿no? Y podamos, digamos, eso aplicarlo a nuestros demás estimados de los siguientes meses e incluso de los siguientes años, ¿no? Este proceso de, por ejemplo, estimar un contrafactual es qué hubiera pasado, ¿no? en un proceso de que no hubiera habido, digamos, pandemia, ¿no? Entonces, si es que todo estaría yendo en base a lo histórico, ¿cómo es lo que debíamos haber crecido como municipalidad y cuánto es lo que estamos creciendo actualmente? Y en base a esa caída, poder ir viendo si es que esa caída se mantiene o no se va a mantener en mis estimaciones y mis proyecciones. Un contrafactual puede ser desde un promedio simple, ¿no? O un promedio ponderado, un promedio ponderado móvil, por ejemplo, también puede ser, ¿no? De la recaudación de los últimos, por ejemplo, 3 años, ¿no? 3 años me parece un horizonte de información bastante bueno. Es bueno también que, por ejemplo, siempre para poder recoger cómo va la caída o el alza, es muy bueno tener toda la mayor desagregación posible, ¿no? Ya sea no solamente de las unidades ejecutoras, sino me refiero a que tengas una información a nivel de clasificador, ¿no? Una información a nivel de clasificador y a nivel de, por ejemplo, frecuencia mensual, ¿no? Porque hay municipalidades que estiman a nivel anual, ¿no? Y es mucho mejor siempre tener información mensual para poder controlar, por ejemplo, por estacionalidad. Entonces, la variación de la recaudación observada versus lo que se espera en el contrafactual, eso es lo que nos puede servir de proxy para poder cuantificar el impacto de la pandemia, ¿no? Sobre, por ejemplo, este rubro, esta fuente de financiamiento. Gracias, Jocelyn. Tercera consulta. Se realiza y registra la estimación de saldo de balance de las fuentes de financiamiento distintas de RO. ¿Cómo se estima? Sí, los saldos de balance se calculan para las fuentes distintas de recursos ordinarios, o sea, RD, RDR, ROC, DIT. Y bueno, los pliegos, las municipalidades deben estimar siempre, para el año 1, ponte de la programación, tienen que utilizar la información de cuánto es lo que han tenido de capacidad de ejecución el año pasado, en este caso en 2021, ¿no? Ejecución de gastos, y cuánta información tienen a través de la recaudación de ingresos que tuvieron el año pasado. Entonces, en base a esa resta es lo que se puede calcular como saldo de balance, por ejemplo, para el 2022. En el registro de las municipalidades partan a través de los años del 2023 al 2025. Entonces, el saldo de balance que tengan como dato del 2022 les va a servir para poder insumarlo y poder tener una proxy de la nueva resta para el saldo de balance 2023 y así consecutivamente. O sea, siempre usar el último año que se ha estimado como insumo para poder estimar el subsiguiente dato del año posterior a cada uno de los años que se están estimando, ¿no? Entonces,
es básicamente utilizar la fórmula que está en la presentación, que es la resta, ¿no?, de la proyección de ingresos y gastos, y bueno, considerar, así como dijimos en la presentación, ¿no?, que no se incluya, por ejemplo, aquello que no está, aquello que te quede como saldo de lo que no está todavía firme ni consentido para la entidad, como lo de la ejecución de las garantías, las penalidades que aún no se, digamos, no se encuentran firmes para la entidad, ¿no? O el tema del IGB, que se deduce del crédito fiscal en algunos casos, ¿no?, de algunas municipalidades que tengan esa casuística. Gracias, Jocelyn. Tenemos otra consulta. ¿Qué parámetros se toma para la estimación en los rubros 8, impuestos municipales, y 9, recursos directamente recaudados? Para realizar las proyecciones del rubro 8 y del rubro 9, las municipalidades deben tomar en cuenta parámetros que estuvieron descritos previamente en la presentación, ¿no? O sea, para los saldos de balance de dichos rubros de financiamiento se puede, digamos, considerar lo que respondimos en la pregunta anterior, ¿no? La resta siempre de los ingresos menos todos los devengados. Para el caso de los flujos, ¿no?, de los recursos propios, que es básicamente lo que entiendo que se centra esta consulta, ¿no?, hay que considerar los factores que se puedan tener estacionales, o sea, digamos, factores, casos que se repitan siempre en algunos meses. Hay meses que se tienen por estación mayor recaudación que en los demás meses, ¿no? O factores normativos también que puedan incidir. Tenemos, por ejemplo, información mensual histórica de la captación y de la captación de nuevos conceptos de ingresos que pueda tener la municipalidad en caso tenga una normativa que les autorice una nueva recaudación. Deben considerar también, por ejemplo, cuánto varía el monto de las tasas, si es que hay una actualización en esa normativa, ¿no?, en las tasas que están publicadas en la normativa de cada una de las ordenanzas de las municipalidades, ¿no? Cambios producidos también por el marco legal es lo que más pesa, ¿no?, entre otros. O sea, además hay que considerar lo del CAF, lo de los compromisos de ajuste fiscal. Ello también te puede dar mayor alcance sobre cuánto es el compromiso fiscal que tiene la municipalidad y en base a eso también proponer sus metas de recaudación. Entonces, las municipalidades deben realizar una estimación de estos rubros, ¿no?, del 8 y del 9, siempre evitando sobreestimar o subestimar. O sea, hay que considerar que si tenemos una recuperación gradual de la economía, según el marco macroeconómico, pero que siempre hay que tratar de ser conservadores en el momento de estimar los recursos propios. Gracias, Jocelyn. Tenemos una última consulta. ¿Cuáles serían ejemplos de ingresos por venta de bienes y servicios y derechos administrativos? Para la captación de ingresos se debe tener en cuenta la norma legal respectiva que autoriza la recaudación. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? En cuanto a estos ejemplos, se tiene por venta de bienes que pueden ser la venta de productos forestales, agropecuarios, venta de animales, que es productos pecuarios, también venta de material pedagógico, por ejemplo, educación, ¿no? Venta de productos biológicos, de vacunas en el caso de salud, ¿no?, entre otros. En cuanto a los ejemplos de venta de derechos y de tasas administrativas, por ejemplo, tenemos tasas registrales, tenemos licencias, autorizaciones de funcionamiento, de, por ejemplo, centros de conciliación. Tenemos derechos de exámenes de admisión, derechos y controles sanitarios, tenemos derechos de inscripción, derechos de registro y así, ¿no? Entonces,
Luego, el otro ejemplo, lo de venta de servicios, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, servicios de almacenaje, servicios de fumigación, control de insumos, análisis de suelos, exámenes de laboratorio, ¿no? Servicios catastrales, entre otros. Muchas gracias, Jocelyn, por tus respuestas. Con ello culminamos con la presente capacitación. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas de presupuesto público de la sede Conectames más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias a todos y a todas por su participación. Hasta una nueva oportunidad. Buen día.